a que entren en conocimiento de lo que hoy se nos va a presentar, porque realmente pues nos va a conmover. Hoy el tema es Dios y el universo. El invitado para el día de hoy es el padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita, y pues el doctor, buenas noches, qué gusto saludarlo. Gracias, muy buenas noches, un gran saludo a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Dios y el universo, nada menos es el tema, con un sacerdote que además de sacerdote, y un sacerdote jesuita notable, que tiene una vocación definida y tiene toda una historia hermosa de servicio al Señor, en el campo científico es una autoridad. Él fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano, pero además es un hombre muy versado en todo lo que tiene que ver con la cosmología, la astronomía, la astrofísica, y ha sido profesor de universidades de España y de los Estados Unidos. Bueno, y autor de distintas obras precisamente sobre estos temas que tienen que ver con el universo, con la cosmología, con la astrofísica. Nadie mejor que con él para iniciar un diálogo. Y ustedes han oído hablar, todos pues hemos oído hablar del tal Big Bang, es decir, se supone que es el comienzo del universo, según los científicos, por allá sobre mediados de la década, mediados del siglo pasado. Un científico de origen ruso, Gamow, entiendo que fue él, uno de los primeros en hablarnos de este comienzo del universo. Bueno, ahí van venido teorías, van y teorías vienen explicando, algunos inclusive niegan que haya tenido un comienzo, o pretenden negar, pero hoy la inmensa mayoría de los científicos acepta como un hecho ese comienzo temporal de lo que llamamos el universo, el firmamento, las estrellas, la Tierra, todo lo que existe. Pero ¿qué ocurre? Ocurre esto, que en una época primitiva, cuando todavía no hay muchos conocimientos, sin embargo existía la intuición de que el hombre era el centro del universo y la Tierra, decían ellos, el centro del universo. Posteriormente, con la llamada revolución copernicana, eso fue sobre el siglo XVII, padre, XVI, XVII. Bueno, ¿qué pasó? Que nos desinflaron de esa creencia y nos dijeron, no, el hombre no es el centro del universo y la Tierra tampoco es. Ojo, confundieron dos cosas, una cosa el hombre y otra cosa la Tierra. Pero como descubrieron que la Tierra efectivamente no era el centro del universo, y eso quedó desde entonces establecido, entonces esa afirmación arrastró la segunda, dijeron el hombre tampoco, y comenzaron a desvalorizar la existencia del hombre, a la vez que se desvalorizaba el puesto de la Tierra en el cosmos. Llega el siglo pasado y con los descubrimientos, con el avance de la ciencia, comienza a rectificarse cuando viene este asunto del Big Bang, y cuando comienzan a mostrarse una serie de características interesantísimas llamadas las constantes del universo, parámetros que conforman ese universo, pues comienza entonces a rectificarse y a decirse, parece que la cosa sí era cierta, el hombre como que era el centro del universo. ¿En qué sentido el centro? En el sentido de que todo el universo fue diseñado precisamente para que en un momento dado pudiera darse la vida humana, la vida en general y sobre todo la vida inteligente, es decir, el hombre. Y para que fuera factible la existencia del hombre sobre la Tierra, se daban una serie de parámetros, de constantes, de circunstancias para favorecer precisamente la emergencia de esa vida humana. Estamos en eso, y eso se llama, o lo han llamado, lo han bautizado los científicos, con el nombre de principio antrópico, no me lo confundan con el principio entrópico, entropía, que es una cosa diferente. De eso también luego hablaremos, pero antrópico viene de antropos, es una palabra griega,
que significa hombre. Es decir, con eso se ha querido decir que ha habido una serie de circunstancias que se han venido dando tan finamente ajustadas que cualquier ligera variación, si quieren, en la convergencia de todas estas circunstancias hubiera hecho imposible la existencia humana. Entonces comencemos por eso con el padre Carreira, que repito, no es solamente un sacerdote, que ya es muy importante que lo sea, pero es también un científico y un hombre muy versado, muy profundo en estas disciplinas. Con él vamos a hacer este diálogo que me parece apasionante. Claro, vamos a ver, en resumen, el universo fue creado para que el hombre existiera, y si fue creado para que el hombre existiera con un diseño hiper, super, ultra inteligente, ¿tendrá detrás de él un diseñador inteligente o resultó de la nada? Porque ahí viene el otro punto, y ahora hay unos científicos que están diciendo que no, que esto se creó por sí mismo, o que sencillamente es un efecto del azar, de coincidencias que se han dado para que existiera el hombre, pero que no hay ninguna finalidad anterior como meta de ese universo. Bueno, entonces ahora sí les presento aquí al padre. También, a ver, cámara, ahora sí enfóquemelo. Y le damos un saludo muy cordial, padre, a usted. Es la segunda o tercera vez que lo tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias, es un gusto para mí de nuevo estar con ustedes, no faltaba más. Bueno, entonces comencemos, padre. ¿Cuáles son esas famosas constantes que entiendo que ya hay como cerca de 19 o 20 constantes descubiertas hasta ahora y posiblemente se seguirán descubriendo más? ¿Cuáles son esas? Cuando hablamos del universo, cuando hablamos de la materia, tenemos que atribuir a la materia propiedades que explican luego lo que ocurre a lo largo de la historia del universo. Esas propiedades dan lugar a actividad que se atribuye a 4 fuerzas: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y 2 fuerzas de muy corto alcance que solo entran en juego en el núcleo del átomo. Una se llama la fuerza nuclear fuerte, otra la fuerza nuclear débil. Pero perdona, padre, porque aquí como hay que explicarle a la gente y tenemos que llevar en forma muy simple las cosas. Yo le preguntaría, esas 4 fuerzas, la gravitatoria, la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, son modos de existir de la propia materia, ¿no? Y de actuar. Son modos de actuar de la materia que se basan precisamente en las propiedades de esa materia. Bueno. Y entonces la física tiene que preguntarse si la intensidad de esas fuerzas podría cambiarse y todavía tener un universo habitable. Y se hacen los cálculos. ¿Qué ocurriría si la fuerza gravitatoria fuese un poco más intensa de lo que es? Me perdona, un poco padre, menos. y excúseme que lo interrumpa tantas veces, pero es que en orden a la claridad, y como nuestros teleamigos y teleamigas muchos no son científicos, comencemos por decirle rápidamente qué es la gravedad. La gravedad es el hecho, como dijo Newton cuando habló de ella por primera vez como una fuerza, de que todo parece actuar como si las masas, cualquier tipo de masa, atrajesen a otras masas con una fuerza de una intensidad concreta. Y a esa es a la que se refiere la constante de la fuerza gravitatoria. Que eso es en función de modo que cuanta más masa hay, mayor atracción hay. ¿Sí? Cuando disminuye la distancia, mayor atracción. Es eso. Y esto es lo que da como resultado que se una la materia que podía estar difusa en una nube para formar una estrella, que se una la materia de muchas estrellas para formar una galaxia, que se una la materia para formar un planeta. Todas estas estructuras
se deben a la fuerza gravitatoria. Y yo agrego, para mayor claridad, eso es lo que hace, por ejemplo, que la Tierra gire en torno al Sol, ¿no es cierto? También da lugar a eso. Y que la Luna gire en torno de la Tierra. Así es. Y que no se junten, pero se mantengan en las distancias donde están, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya quedó explicada la gravedad. La otra, perdóneme padre, pero aquí hay que explicar. La fuerza gravitatoria actúa sobre toda materia y no hay aislantes para ella, ni hay antigravedad. Hay luego otra segunda fuerza que no actúa sobre toda la materia, sino solo sobre materia que tiene algo nuevo, que llamamos carga eléctrica. Ese algo aparece en dos variedades. Puede haber la carga eléctrica positiva o negativa. Las cargas de distinto tipo se atraen, las que son del mismo tipo se repelen. Y esa fuerza electromagnética es inmensamente más potente que la fuerza gravitatoria. Si yo tengo dos partículas que llamamos electrones, que tienen carga eléctrica negativa, y las acerco, puedo pensar, ¿tienen masa? Sí. Entonces deben atraerse, sí. Pero ¿tienen carga eléctrica igual? ¿Se repelen? Sí. ¿Qué gana? ¿La atracción o la repulsión? Claro, la repulsión. Gana la repulsión. Sí. ¿Por qué factor? Pues la repulsión es, para decirlo en números redondos, 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria de atracción. O sea, casi ilimitada, pues. Pero eso es lo que hace que esto me parezca sólido. Las partículas con carga eléctrica de la mesa y las partículas con carga eléctrica de mi mano se repelen, y entonces mi mano no puede pasar a través de la mesa. Y todo lo que vemos en la vida diaria está estructurado por esta fuerza electromagnética. Produce moléculas, produce átomos, produce biología, produce química y produce toda la sensación de dureza, de impenetrabilidad, de que las cosas son entidades que pueden manejarse sin que se disuelva todo en una nube de partículas. Bueno, ahora las otras fuerzas, las otras dos. Bien, esa fuerza electromagnética, pues, también déjeme decir, es la que produce todo nuestro conocimiento por medio de los sentidos. La luz es de carácter electromagnético. El tacto se debe a la repulsión eléctrica. El gusto, el olfato funcionan por la química que se debe a la fuerza electromagnética. Todo lo que nosotros experimentamos directamente viene dado por esta fuerza. Bueno. Luego hay dos fuerzas que no experimentamos en la vida diaria, pero que preparan la materia para que pueda existir el hombre, para que pueda existir el planeta Tierra, para que pueda existir todo lo que consideramos materia normal. Esas dos fuerzas permiten que partículas con carga eléctrica positiva, que deben tener una repulsión enorme, como ya hemos dicho, sin embargo, se unan para formar un átomo, y el tipo de materia que tenemos depende de cuántas partículas con carga eléctrica positiva hay en el núcleo del átomo. Si tiene uno solo una carga positiva, es hidrógeno. Si tiene dos, es helio. Si tiene 6, es carbono. Si tiene 7, es nitrógeno. Y así hasta ciento y pico, ¿no? No, hasta 92, que es el uranio, que es el último elemento natural. Pues bien, esta fuerza tiene que vencer la repulsión de estos protones entre sí, y es 137 veces más potente que la fuerza electromagnética. Y gracias a que es más potente,
se mantienen unidas las partículas en el núcleo del átomo. Bueno. Y luego hay una fuerza que parece poco útil, podríamos decir, para explicar la naturaleza, que es la fuerza nuclear débil. Como su nombre indica, es mucho más débil que la otra. Es la de radiación, ¿no? Y no produce ni atracciones ni repulsiones. Lo que hace es convertir un tipo de partícula en otro. Y esta fuerza permite, por ejemplo, que una partícula con carga positiva, el protón, se convierta en una partícula sin carga, emitiendo una partícula de carga positiva con muy poca masa, que llamamos el positrón. Y en ese proceso también se produce una partícula a la que yo tengo un cierto cariño de familia, porque es el neutrino, y yo hice mi tesis doctoral con uno de los descubridores del neutrino. En la NASA, ¿no es cierto? No, esto era en la universidad en Washington cuando yo estaba trabajando para mi doctorado. Sí. Y cuando le preguntaban a mi profesor qué era el neutrino, con una sonrisa solía decir: ¿Carreira? Mire, es lo menos que algo puede ser y todavía ser algo. Porque parecía que tenía que ser una partícula que no tiene masa, que no tiene carga eléctrica, que no forma parte de la materia ordinaria, que se mueve siempre a la velocidad de la luz y que está atravesándonos constantemente mientras estamos aquí a miles y no nos enteramos, porque no hace daño a nadie. De modo que tenemos esas cuatro fuerzas, cada una con una intensidad determinada, que si se cambiase haría imposible la vida. Ese era el punto a que quería yo llegar con también nuestros televidentes. Supongamos, aquella la anterior, la antepenúltima fuerza, 137 veces La más fuerza fuerte. nuclear fuerte, si fuese un poco más fuerte de lo que es, permitiría solamente que todo el universo fuese helio, No más. nada más. Y por tanto no habría ni oxígeno, ni existiríamos nosotros, ni nada. Bueno. Y si fuese un poco más débil de lo que es, solo habría hidrógeno. Bueno. Y así con cada una de las fuerzas, ¿no? Eso es el cálculo que se hace con las consecuencias propias de las leyes de la física si se cambia esa intensidad de la fuerza. Bueno, entonces, esas cuatro fuerzas deberían haber estado estructuradas para que nosotros existiéramos exactamente en la forma en que fueron dadas. ¿Es así? Así es. Cualquier variación Y cualquier variación hace a veces, imposible la vida. a veces una variación mínima de un 1 o un 2%, se calculan los resultados y dice ya no podría haber vida. Bueno. Entonces tenemos que decir, ¿por qué es el universo como es? Parece que hay que contestar porque está pensado, está estructurado, dotado de propiedades que permiten la vida y su desarrollo hasta el nivel del hombre. Bueno, Eso pero es lo hemos que- visto las cuatro fuerzas, ahora un poquito descendiendo un poquito y concretando un poco más. Hay muchos otros parámetros, muchas constantes, ¿no? ¿Cuáles Hay le otras parecen más constantes. importantes para que haya vida? Una de ellas, que también parece muy extraordinaria, es que la partícula básica con carga eléctrica positiva, el protón, tiene exactamente la misma cantidad de carga que el electrón, que es la partícula básica de carga negativa. Pero el protón pesa 1836 veces más que el electrón. Y se calcula, si pesase 1850, por ejemplo, no podría haber vida. No se formarían las moléculas que son necesarias para la vida. Y si fuese 1800 veces, tampoco. No podría haber vida. Todo esto es el resultado de aplicar las leyes de cómo funciona la materia, cambiando esos valores. Bueno, ahora, un momentico, ahora le digo yo a Claudita que nos lea, porque ahora hay que comenzar a confrontar esto con la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en
el Salmo 104, no, perdóname, es el libro de la sabiduría 11:20. Sabiduría 11:20. Sí, doctor, permítame. Sabiduría 11:20. Bueno, lo vamos a buscar porque no lo encuentro aquí en la cita. Mira. Aquí lo tengo, doctor. Sabiduría 11:20. 11:20. Bien, esto nos dice... Estamos, sí. Doctor, no la encuentro en Sabiduría 11:20. Pero tu Dios, mira. Aquí está. Pero tu Dios hace... Doctor, permítame, la busco porque no le entiendo su letra. Bien, en la Sabiduría 11:20 no la encuentro. Pero tú lo has regulado todo con número, con peso y con medida. Pero tú, o sea Dios, has regulado todo con peso, con número y con medida. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Comenzamos, porque en muchos otros parámetros también, donde haya un ínfimo cambio, no hay vida. De modo que todo está precisamente regulado. Tanto que yo recuerdo, padre, en un libro que leí de Jeans, el famoso astrónomo inglés, y él dice que precisamente cuando uno comienza a estudiar el universo, se asombra de ver que hay unas regularidades matemáticas formidables en toda la creación y en el funcionamiento de todo. Y eso sería el eco de lo que dice precisamente aquí el libro de la sabiduría. ¿Cómo? Este libro por lo menos fue escrito hará que 2.400, 400 a 500 años. Y ya entonces, en esa forma intuitiva, intuitiva porque está inspirada por el Divino Espíritu, sin embargo le hacen decir al agiógrafo, al que escribió eso, le hacen decir eso, que Dios obra con esa sabiduría, con número, peso y medida. ¿Es así, padre? Sin duda, y además tendríamos que decir algo más elemental ya y que no depende de texto alguno. El universo existe. ¿Por qué existe? Tiene que ser porque hubo un creador, si no, no habría universo. Un creador tiene que saber cómo se hace un universo y tiene que tener una razón para hacerlo. El único modo de hablar correctamente de cómo se hace algo es decir que todo agente inteligente actúa por un fin. Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué creó Dios el universo? ¿Qué finalidad tenía? ¿Va Dios a crear el universo porque le entretiene ver que se queman estrellas durante millones de años? Eso sería una tontería decirlo. ¿Va Dios a crear el universo porque le entretiene ver lagartijas corriendo por el suelo? Sería tonto decir eso. Entonces, si tenemos un creador inteligente y libre, que son las características de una persona, para una persona lo único que le satisface es tener relaciones personales. Y entonces uno puede decir, ¿por qué crea Dios? Porque quiere hacer un universo en el que pueda haber vida inteligente, pueda haber personas que puedan tener relaciones personales con el Creador y que finalmente participen de su misma felicidad. Y entonces Dios hace un universo correctamente hecho para que pueda permitir la vida, por lo menos en un planeta, en el planeta Tierra. Y ahora podemos también entrar en detalles de cómo el planeta Tierra es muy especial y que el tamaño y la masa del planeta Tierra, su distancia al Sol, el tamaño del Sol como estrella, la composición del planeta Tierra,
la existencia de la Luna, todo esto, una vez más, no puede cambiarse prácticamente en nada sin que las consecuencias inmediatamente sean, no habría vida. Exacto. Entonces miremos algunas. Por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, ahora que decía la masa y la composición de la Tierra, entiendo que tiene un núcleo de hierro, ¿no, padre? Así es. Y ese núcleo produce un campo magnético, ¿no es cierto? Una de las características del núcleo es que es un enorme volumen de hierro a una temperatura de 4000 grados que hace que el hierro esté como un líquido, conductor eléctrico Sí. que gira y eso produce el campo magnético. Bueno, ese campo magnético tiene una función protectora, entiendo, respecto de los llamados vientos solares, ¿no es cierto? Sí, el Sol, con explosiones en la superficie, está constantemente lanzando partículas de alta energía a través de todo el sistema solar. De no haber un campo magnético, esas partículas, primero, pueden arrastrar la atmósfera y robársela a un planeta. Que ya Segundo, lo hicieron, entiendo, con otros planetas, ¿no es cierto? Pues- y por eso hay planetas que no tienen nada. En parte ha ocurrido eso en otros planetas, así Sí. es. Otro efecto es que esas partículas de alta energía esterilizarían los continentes. Si llegasen sin impedimento alguno a la superficie de la Tierra, donde hay vida en los continentes, esterilizarían los continentes. Bueno, antes de eso, los otros planetas tienen exactamente esa masa líquida de hierro, los que están en el sistema solar. Entiendo que no. Probablemente Venus tiene una masa de hierro, pero no sabemos si es líquida porque no tiene campo magnético. Suponemos que no es líquida por eso. Ah, por eso. Tampoco tiene campo magnético Mercurio, ni Marte, ni la Luna. Ah, en cambio, la Tierra La sí Tierra lo lo tiene, tiene. y lo tiene gracias no solamente al núcleo de hierro, sino que está calientísimo, ¿no es cierto? Así es. Y este núcleo de hierro tiene también otro efecto muy importante, y es que como tiene esa temperatura tan elevada, toda la roca alrededor del núcleo está un tanto pastosa, y hay corrientes de roca caliente hacia la superficie y de roca fría hacia el centro. Cuando esta roca caliente choca con la corteza, que es muy delgada, en el océano puede ser solo de 7 u 8 kilómetros de espesor, la rompe, y entonces se dan placas de corteza que se mueven, chocan entre sí, y así se forman montañas, hay actividad volcánica, se emiten gases y la Tierra renueva constantemente su corteza y su atmósfera. Y esto tampoco ocurre ni en Mercurio, ni en Venus, ni en la Luna, ni en Marte. La Tierra tiene esta actividad constante y por eso es un planeta, podríamos decir, muy vivo, en un sentido metafórico. Bueno, segundo, la distancia de la Tierra al Sol también influye, ¿no es cierto? También si fuera influye. de más o de menos, alteraría la posibilidad de vida, ¿no es cierto? Y esto me lleva a decir algo muy básico y que a veces tampoco se presenta correctamente. Todos los biólogos hoy día están de acuerdo en que la vida solamente puede darse en agua líquida y que tiene que darse con las moléculas basadas en la química del carbono. Del carbono. No hay alternativas. Y por eso muchas veces se dice, incluso en revistas que quieren ser científicas, que tal vez puede haber otro tipo de vida distinto. Organizado fuera del carbono. Pues no puede haberlo. No puede haber otro tipo de vida sino el que se basa en la química del carbono y en el agua líquida. Entonces, ¿cuál es la distancia adecuada para un planeta con respecto al Sol? La distancia que permite que su temperatura
sea compatible con el agua líquida durante miles de millones de años. Y esto no ocurrió ni en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte. Y entonces tenemos que la Tierra tiene 3/4 partes de su superficie cubierta de océanos. Es el único planeta que tiene el agua en los 3 estados, sólido, líquido y gas, y todo ello cambiaría a peor si cambiásemos la distancia de la Tierra al Sol simplemente en un 10%. No puede hacerse. Bueno, ahora el eje de la Tierra y su posición y su respecto a la Luna. La Luna también obra como una especie de paraguas, entiendo, ¿no? No, ¿Se lo defiende? yo no diría que obra como un paraguas, obra como un balancín. A ver, La Tierra va alrededor del Sol, girando sobre su eje al mismo tiempo, pero no gira así, gira así, una inclinación. con una inclinación con respecto a la perpendicular de la órbita de 23 grados y medio. Se puede calcular que si no hubiese algo que estabilizase el eje, unas veces el eje estaría perpendicular a la órbita, otras veces estaría tumbado. Habría unos cambios de clima tremendos. No podría darse una evolución de la vida que fuese finalmente capaz de dar condiciones para la vida humana. De modo que la Luna actúa como un balancín, ¿Un contrapeso? que impide que el eje varíe su inclinación, y gracias a eso tenemos las estaciones, aunque aquí en Colombia no se notan mucho, pero son muy importantes para distribuir el calor del Sol sobre toda la Tierra a lo largo de toda la órbita. Si se cambiase eso, la Tierra probablemente no tendría vida humana. Podría a lo mejor tener microbios, pero nada más. O muy caliente o muy fría, ¿no es cierto? Pues sí, unas épocas sería enormemente caliente en el Ecuador y enormemente fría en lo demás, otras veces sería enormemente caliente en un polo y totalmente helada en el resto. Y todo eso no ocurre porque el eje apenas cambia, solamente 1 grado, gracias al efecto estabilizador de la Luna. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo hay una serie de condiciones, de características que permiten precisamente que su ajuste, su convergencia y su armonía produzcan la vida, ¿no, padre? Por lo menos que no diré que la producen, permiten que se produzca la vida y que se desarrolle. Exacto. ¿Qué otros parámetros hay? Por ejemplo, el oxígeno, que falta en otras partes, porque no es solo el carbono, el oxígeno. Bien, recuerden que en el mundo más primitivo, y esto tal vez no lo han dicho frecuentemente en libros populares, la primera forma de vida no usaba el oxígeno. Eran microbios que llamamos anaeróbicos, ¿no? Sí. Y el oxígeno era un veneno. Para ellos. Para esos microbios, que era la única forma de vida que había. Esto duró más de 1.000 millones de años, esa situación. Y luego viene un momento en que hay una mutación genética que permite usar el oxígeno y simultáneamente una mutación genética que produce plantas capaces de utilizar el anhídrido carbónico de la atmósfera y el agua para producir material orgánico, y en ese proceso se desprende oxígeno. De modo que el oxígeno que tenemos ahora en la atmósfera viene de la actividad de las plantas, y cuando ya hubo una cantidad importante de oxígeno en la atmósfera, la mutación que permitió utilizar el oxígeno ya dio pie a que apareciesen seres vivientes visibles a simple vista. Y esto ha ocurrido hace unos 600 millones de años. Es decir, el oxígeno va a cumplir además otra función. Entiendo que está en el ozono, ¿no es cierto? También es... Que es una capa protectora sin la cual tampoco existiríamos, entiendo. Si no hubiese la capa de ozono, podría haber vida en el océano,
pero sería muy difícil que hubiese vida visible a simple vista en los continentes, porque el ozono actúa como filtro para luz ultravioleta, que se utiliza para esterilizar cosas en el laboratorio y en los hospitales, de modo que la luz ultravioleta mata a los organismos primitivos e incluso a un ser humano le puede causar un cáncer, de modo que si no hubiese esta capa de ozono que se produce a partir del oxígeno, sería muy difícil la vida inteligente en los continentes de la Tierra. Antes de darle la palabra a un teleamigo, le quiero pedir esta explicación. Para que se formen algunos de estos elementos, era necesario que se fabricaran en las estrellas y en otras galaxias. ¿Es así o no? En nuestra galaxia. ¿Sí? Sí. El universo comenzó siendo solo hidrógeno y helio. Todo lo demás viene de reacciones nucleares en estrellas que, si son como el Sol, pueden llegar a producir carbono y oxígeno. Hacen falta estrellas mucho mayores que el Sol, que son muy escasas, para producir, por ejemplo, el hierro del centro de la Tierra, para producir el calcio, el cobre, todos los elementos que forman la corteza terrestre. Prácticamente solo puede explicarse un planeta como la Tierra después de muchas generaciones de estrellas que han preparado el material para que haya esa variedad de elementos. Bueno, ahora sí vamos a nuestro teleamigo, y nos excusa que Claro hayamos que sí. demorado hoy un poquito. No, realmente con esta explicación, ¿cómo no hacerlo? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenas noches, hablan ustedes con Diego, Bueno, Diego, pues ¿De bienvenido dónde? a Un Café con Galat. ¿De dónde nos llama? de aquí de la ciudad de Bogotá. Bueno, De Bogotá. Muy bien, adelante. Sí, mire, pues quería hacerle una pregunta al padre, quería saber, pues, o sea, se ha hablado tanto como del fin del mundo y todo esto. Quisiera saber si científicamente se podría hablar de que va a haber algún día en el cual la Tierra pues va a dejar de existir. Tendría esa duda, pues, que el padre me pudiera responder al respecto. ¿Me puede decir un poquito más concretamente qué desea que le explique? que si la Tierra va a dejar de existir algún día, entiendo que eso fue lo que preguntó, ¿no? Científicamente, si hay de pronto algún tipo de estudio o algo por el estilo que pueda afirmar que algún día, pues en muchos siglos, en muchos milenios, va a pasar algo con la Tierra o se va a destruir o alguna tipo de de esto no se puede pues hacer ningún tipo de afirmación. Me atrevería yo a interpretar un poquitín a Diego y le preguntaría al padre si por ley de entropía, ya no de antropía, llegará un momento en que el combustible se agote, por lo menos si se enfríe esta cosa y desaparezca la vida. Mire, desde el punto de vista científico, podemos decir que a muy largo plazo, y muy largo plazo pueden ser 500 millones de años, el Sol va a aumentar su luminosidad, por lo tanto va a calentar más la Tierra, y puede llegar ese momento en que se evaporen los océanos, que se pierda la atmósfera y que la Tierra quede naturalmente esterilizada. Con una evolución todavía a más largo plazo, el Sol va a aumentar de tamaño enormemente y puede llegar a tocar a la Tierra en su órbita. Y eso podría llevar a que la Tierra simplemente se evapore, se deshaga completamente. Como ven, estamos hablando de épocas tan lejanas que no es una cuestión de preocuparnos de ello, pero además hay allí una serie de factores que no conocemos con todo detalle, porque cuando el Sol evolucione también pierde masa, se le escapan los gases calientes, y como pierde masa, la Tierra se aleja, porque no atrae tanto el Sol a la Tierra, y por eso no hay una respuesta clara de cuándo ni cómo
dejará la Tierra de existir como planeta, si es que se puede hacer un cálculo. De todas formas, se trata de algunos miles de millones de años para que ocurra eso. Bueno, pero ahora con la palabra le vamos a pedir a Claudia que nos lea en Apocalipsis qué es lo que piensa, qué es lo que pasa. Pues la palabra no nos dice que va a desaparecer la tierra, que se evapora, no. ¿Qué nos dice? Sí, en señor. Apocalipsis. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existe. Eso al final, debíamos al fin del fin. Al fin del fin, cuando se acabe la historia, viene otra cosa distinta, que es un cielo nuevo y una nueva tierra, pero eso hablaríamos en otro programa, y ahora vamos a Y después una de la pausa. pausa. Muy bien, hacemos pausa, ya estamos de regreso con ustedes en Un Café con Galat. Un Café con Galat. Adquiera en todas las librerías Paulina del país El sentir del beato Juan Pablo II. Pensamiento de su santidad Juan Pablo II. DVD No tengan miedo. Santo Rosario. Taco. Novena bíblica. El Papa Viajero, un hombre del siglo XX en camino a la santidad. Un Café con Galat. Muy bien, estamos de regreso. El tema hoy supremamente interesante, Dios y el universo. Y en Un Café con Galat se encuentra hoy el padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita, quien está explicándonos un poco más sobre esto. Doctor José, realmente una explicación maravillosa que ha generado una gran cantidad de inquietudes. No sé si tenemos una llamada en este momento. No tenemos llamada, pero bueno, una persona que llamó, y me voy a atrever a hacer la pregunta porque dejó la inquietud, es el querer saber si existe vida extraterrestre, por supuesto. Sí, y la pregunta es muy frecuente. La respuesta es total ignorancia. Nadie ha encontrado evidencia alguna de que haya ni un microbio fuera de la Tierra, ni lo haya habido en el pasado. Padre, le pregunto porque de pronto dan noticias de que en los meteoritos han llegado formas primitivas de vida, microscópicas. ¿Será cierto eso? No, no es cierto. Si hubiese sido cierto, eso era noticia de premio Nobel. Ah, bueno. Entonces son más bien... Lo único que se puede decir que llega en meteoritos de vez en cuando una molécula de la química del carbono similar a las que encontramos en los seres vivientes. Pero eso es como decir que llega un ladrillo, pero no llega un edificio. Ah, bueno, eso es importante, porque entiendo que la estructura del carbono precisamente es dijéramos, la antesala de la vida, pero no es todavía la vida. No es la vida. Es la antesala. Es un elemento necesario, pero no es suficiente. Sí. Y por tanto, decir que hay alguna indicación de vida extraterrestre no es correcto. Y entonces no esto de los alienígenas, porque hay mucha gente que cree en esas tonterías de los alienígenas y de los extraterrestres. Mire, yo no voy a explicar la psicología de la gente que está pensando en extraterrestres, pero suelen creer en muchas cosas que un científico no ve razón alguna de aceptar. De modo que mucho ojo cuando a ustedes le echen el cuento de los extraterrestres, porque es un cuento de la nueva era, que es fantasioso, que es charlatanería y que puede inducirlos a ustedes errores sumamente graves. Bueno, pero entonces vamos a continuar con el padre en esto que estamos hablando. ¿Por qué se dice que Dios, por qué podríamos decir que Dios es el gran diseñador del universo? Haciendo una lectura, dijéramos, de las constantes que permiten la vida, y si hay otras constantes importantes de las cuales no hemos hablado. Dios, como he dicho,
tiene que ser infinitamente inteligente para saber cómo se hace un universo. Y tiene que tener una razón para hacerlo de manera concreta y no de otra. Y ya indiqué que para un ser que es personal, que quiere decir que tiene inteligencia y libertad, lo único que le puede satisfacer como razón adecuada para hacer un universo es el encontrar una respuesta personal en un momento dado de vida que es inteligente y libre y por lo tanto puede establecer una relación con el Creador como imagen y semejanza suya, como dice ya el Génesis. Bueno, en ese punto vamos a aclarar. ¿Para qué creó Dios el mundo? Lo creó por tres motivos, creo yo. A ver, y vamos a hablar de eso con el Padre. Primero, para que se diera la existencia y vida inteligente, o sea, del hombre. ¿Y para qué creó el hombre? Para participar con él de su vida infinita y eternamente feliz. Ese es uno de los puntos, ¿no? Así es. Bueno, y lo hizo libre y lo hizo inteligente para poder tener una relación, esa que dice el Padre, una relación dialogal, directa, un tú con otro tú. ¿Es así? Así es. Bueno, segundo, eso ya es de revelación y esto no es de ciencia. Dios creó el universo para que a través del hombre, su Hijo unigénito, pudiera encarnarse y pudiera volverse uno de los nuestros en el vientre de otra mujer. Es así, ¿no, Padre? Y viniera a redimirnos y salvarnos en un momento dado. Tercer punto, creó el universo para que además con estos hombres que somos nosotros, pudiera constituir después un reino. Entiendo que eso es lo que nos dice finalmente Apocalipsis, ¿no es cierto? Bien, yo el constituir un reino no lo distingo mucho de lo que es el hacer todas las cosas, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses especialmente, que está hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Sí. Y eso es lo que significa el reino de Dios, el que se realice el plan de unir toda la creación a Cristo, incluso la materia, y por eso en nuestra resurrección, y ya en la resurrección de Cristo, la materia va al nivel de vida divina. Se espiritualiza, digámoslo así, ¿no? En un sentido que hay que tener cuidado de no interpretar mal. Sí. Seguirá siendo materia. Seguirán siendo átomos, no Sí. puede ser otra cosa. Exacto, sí. Pero va a tener un modo de existir nuevo, que es el modo de existir propio del espíritu. Compatible con el espíritu. Y ese modo de existir propio del espíritu es el existir sin límites de espacio ni tiempo. Por lo tanto, esa vida eterna no es en un sitio, ni es con una duración, sino que es sin condicionamientos ni de espacio ni de tiempo. Hablemos clarito, mire, cuando Jesús resucita, ¿qué ocurre? Que de pronto entra a un recinto donde están los apóstoles y dice el texto que la puerta estaba cerrada. ¿Qué significa eso? Que ese cuerpo resucitado, que es materia, pero materia espiritualizada, en este sentido no tiene la limitación del espacio y puede penetrar. ¿Es así? Sí, pero quiero que no me No la vamos a reducir. La palabra espiritualizada en desmaterializada. No lo es. No lo es. Por eso no está desmaterializada, pero es materia. Es materia tanto como sí, esto. En una nueva modalidad. Pero existe de existencia. a modo de espíritu. Existe sí, como si fuera, sin serlo. Existe con la libertad que tiene el espíritu de no estar sujeto a leyes de las cuatro fuerzas que hemos dicho. Sí, entonces, volvamos. Jesucristo cuando resucita en un cuerpo material, ¿no es cierto? No puede haber otro. No puede haber otro. Cuerpo material y cuerpo real, pero con unas dimensiones
que ya no son las que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Y unas limitaciones mejor. Limitaciones es mejor que dimensiones. Sí, unas limitaciones. Bueno, entonces, el otro punto. Hemos dicho, y el Padre también lo ha dicho, que Dios crea al hombre porque necesita sino para tener una relación personalizada, es decir, de un tú y otro tú, un centro de libertad e inteligencia con otro centro de libertad e inteligencia. Pero resulta que ahora también algunos científicos, Padre, nos están echando el cuento de que el espíritu no existe, que lo que existe en el hombre es el cerebro, y el cerebro es el centro de la libertad y de la inteligencia del hombre, y el cerebro es pura materia. ¿Será cierto eso? Es cierto que el cerebro es pura materia. Lo que no es cierto es que la pura materia produzca una poesía. Ese es el punto. Lo que no es cierto es que la pura materia explique la libertad humana. Y eso lo han dicho grandes científicos de una manera muy gráfica. Uno de ellos dice, por ejemplo, yo le pregunto a la biología, ¿por qué se dobla mi brazo? Y me contesta el biólogo, hay energía almacenada en los músculos, esa energía se libera y se tensan los tendones y tiran de los huesos y entonces el brazo se dobla. Y contesta el científico, ¿y por qué se dobla cuando yo quiero? Eso no lo explica ninguna química ni ninguna física. Exacto. Y de la misma manera, ¿qué ocurre en el cerebro? Hay corrientes eléctricas, sí. ¿Y qué explican las corrientes eléctricas? Pues muy poco. Si ustedes tienen un televisor, ¿qué hay en el televisor? Corrientes eléctricas. Y si a ustedes les aburre el programa, ¿ustedes llaman a la compañía eléctrica y se quejan de la calidad de las corrientes? Pues no. Se quejan de que alguien que debía ser responsable de hacer un programa interesante no lo hizo. Entonces las corrientes eléctricas no explican que el programa sea interesante o no. Es algo parecido como a decir que la calidad del papel y de la tinta no explican que una poesía sea muy hermosa. Lo que está escrito en ella. Porque una cosa es hablar del medio por el cual se comunica información y otra cosa muy distinta, hablar de si esa información es correcta, hermosa, válida o no. Pero vamos a recibir una llamada de un teleamigo. Claro que sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Sí, ¿cómo está? Aquí José de Bogotá. José, Quiero ¿cómo hacerle está? una pregunta al padre. Claro que sí, adelante. Padre, el Papa Juan Pablo II, según entiendo, en alguna oportunidad dijo que el infierno no era un lugar, no era un sitio. Entonces yo me pregunto, si cuando tenga la gente ya en la vida eterna cuerpo denso, material, como usted dice, entonces ¿cómo puede ser el infierno un lugar? ¿Es un lugar o es un estado? Correctamente se habla tanto de la condenación como de la felicidad eterna como estados que no llevan consigo necesariamente un lugar con dimensiones físicas. Se habla en términos populares de un lugar, sí, pero eso es porque estamos acostumbrados a pensar siempre en términos de espacio y tiempo. También es normal que no sepamos pensar en un modo de existir en que el tiempo no pasa, pero la eternidad es eso, no es un tiempo largo, es un modo de existir en que el tiempo no transcurre y por tanto, como no hay tiempo, tampoco puede haber cambio, tampoco puede haber envejecimiento, ni puede haber desgaste, y todo ello es más de lo que podemos imaginar, pero es lógicamente el modo propio de existir del espíritu.
y precisamente se nos dice que después de la muerte el ser humano comienza a existir en este otro nuevo modo de existencia propio del espíritu, fuera de todo límite de espacio y tiempo. Bueno, ¿habrá otra pregunta? No. ¿Tenemos más preguntas? ¿José está en la línea todavía? No, ya Bueno. ahí está, doctor. Bueno, padre, entonces volvamos otra vez al cerebro, porque hay muchos equívocos sobre eso. Y yo creo que una vez encontré una comparación muy pedagógica, la comparación del cerebro con una guitarra, y de la persona que tiene el cerebro, que es la que piensa y decide con libertad, con el guitarrista. Entonces cojamos guitarra, guitarrista y supongamos una melodía, una canción. Los que pretenden que el cerebro es la causa de nuestro pensamiento y de nuestras decisiones libres, o sea, pretenden reemplazar el alma inmortal espiritual por el cerebro que es materia, estarían cometiendo entonces el error de pensar que la canción puede ser tocada por la guitarra y no por el guitarrista. Sí, es una comparación digna de tener en cuenta y vale para decir que una cosa meramente material, como es una guitarra, no puede por sí sola producir música. De la misma manera uno puede decir que un conjunto de células transmitiéndose corrientes eléctricas no va a producir una poesía. Claro. Lo que es más importante todavía decir es que si uno atribuye la inteligencia a la materia, tiene que decirme cuál de las 4 fuerzas de la materia produce la inteligencia. Y nadie puede contestar a esa pregunta. Claro, claro, porque volvemos otra vez lo que vimos al principio, las 4 fuerzas del universo, la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, son modos de existir y de actuar de la materia, ¿no es cierto, padre? Así es lo que define a la materia. Sí, bueno, pero ahora está llamada y vamos a recibirla. Claro que sí, buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿Aló? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Emilia, ¿de dónde nos llama? ¿Aló, Emilia? De Cali. De Cali. Bueno, pues Adelante. bienvenida a Un Café con Galat. Gracias. Sí, quiero hacer una preguntita. Adelante. ¿Cómo se interpreta en el credo de que Jesús descendió a los infiernos? A ver, padre, Entonces, ¿cómo se quiero saber interpreta? cómo se interpreta, o la iglesia cómo lo interpreta. ¿Cómo interpreta ese verso del credo que nos dice Jesús descendió a los infiernos? La palabra infierno era una palabra que designaba el reino de los muertos. Inferi, que es la palabra latina, significa algo así como el sótano. Pero no necesariamente inferior, los condenados. pero no significa un lugar de tormento para nadie. En ese tiempo. En ese tiempo era simplemente hablar de el reino de los muertos que se suponía estaba bajo tierra. Y esto era una manera, podríamos decir, popular de imaginarse la existencia de quienes habían muerto y todavía no estaban gozando de Dios. Y entonces se dice en el credo que Cristo libera a esos muertos que son gente buena, gente que va a estar ya en la felicidad de Dios, pero que hasta que Cristo resucita están como en una sala de espera. Eso es lo que significa esos infiernos de que se habla en el credo. Bueno, pero ahora vamos a otro tema, padre, que yo sé que usted ha estudiado con juicio, con pasión y con mucha sabiduría. La sábana de Turín. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque como ha venido la inquietud según la cual
dizque con una prueba de carbono 14 despacharon la posibilidad de la antigüedad de esta prenda y solamente le conceden existencia a partir del siglo, creo que 12. La prueba del carbono 14 fue realizada en buenas condiciones, nos puede dar de verdad, nos puede hacer la datación exacta de la edad de la tal sábana. Miren, yo soy un físico con experiencia de cómo se trabaja en un laboratorio, cómo se hacen pruebas cuando son importantes los resultados y no se acepta ningún tipo de tal vez. Y el modo de hacer la prueba del carbono 14 debía haber sido totalmente distinto de lo que se hizo. Yo diría que si un estudiante mío hubiese hecho la prueba del carbono 14 en un trabajo de laboratorio tal como se hizo, lo reprobaba totalmente, no pasaba adelante en su carrera. De modo que sepan que se hizo pésimamente desde el punto de vista científico, porque primero, cuando uno tiene un lienzo que mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 1,15 metros de ancho, y ese lienzo ha estado manoseado por toda clase de gente durante siglos y ha estado guardado en diversos lugares, en diversas condiciones, uno no puede pensar que tomar una muestra basta para estar seguro de cómo es todo el lienzo. Debían haber tomado muchas muestras y ahí tuvieron la culpa probablemente los custodios de la síndrome, de la sábana, porque solo permitieron tomar una muestra. Segundo, dijeron que había que tomarla de un sitio donde no se notase. La tomaron de un borde donde tenemos imágenes de antiguos manuscritos que muestran que ahí era donde se agarraba la sábana una y otra vez cuando se mostraba al público, con lo cual esa zona estaba totalmente contaminada y además bastante deteriorada y había tenido arreglos para repararla. Pero qué añadidos, ¿no? Le hicieron. Más que añadidos son reparaciones de meter hilos para la parte que estaba ya un tanto deshecha. Pues bien, de ahí es de donde se tomó la muestra. De la muestra que se tomó, un trozo estaba tan claramente contaminado que lo desecharon. Pero el trozo que se usó para el carbono 14 todavía es distinto de cómo es el resto de la tela. Y una de las indicaciones más claras de que es distinto es que si se corta un trocito, 1 centímetro cuadrado de tela, de cualquier otro lugar del lienzo y se pesa, da un peso aproximado de 23 miligramos por centímetro cuadrado. En cambio, un trozo de la parte que se usó para el carbono 14 da casi el doble, 43 miligramos por centímetro cuadrado. Eso es clara indicación de que allí hay material extraño. Y luego, un químico muy conocido, de fama internacional, que tenía muestras de esa parte del carbono 14 y también muestras del resto de la sábana, hizo comparaciones químicas y bajo el microscopio y pudo publicar en una revista de mucho prestigio de química, que se llama Thermoquímica Acta, el año 2005, un artículo que primero fue criticado y estudiado durante 7 meses por expertos químicos y finalmente se publicó y nadie lo ha refutado, y ese artículo indica claramente que las propiedades químicas del trozo del carbono 14 son totalmente distintas del resto de la sábana. Por lo tanto, no se le debe dar valor alguno a esa datación del carbono 14
se hizo pésimamente desde el punto de vista científico y aún peor desde el punto de vista de, diríamos, de honradez y cortesía humana. Porque esos científicos debían haber estudiado este lienzo con muestras de otros tejidos, sin saber cuál era cuál, y debían haber entregado sus resultados los 3 laboratorios, indicando la muestra número 1 da tal fecha, la 2 tal, la 3 tal, la cual, y en sobrecerrado debían entregarse los resultados de los 3 laboratorios a un panel de científicos que abrirían los sobres y compararían los resultados para ver si eran coherentes. No se hizo nada de esto. Sabían perfectamente cuál era la muestra de la sábana y tuvieron la falta de honradez de ponerse de acuerdo los 3 laboratorios sobre lo que habían de decir, y en lugar de tener un panel de científicos para presentar los resultados, llamaron una conferencia de prensa y pusieron en una pizarra una exclamación: la sábana es del siglo XIV, con admiraciones. Y recibieron luego, y esto es todavía más desagradable decirlo, un premio de $1 millón por haber demostrado que los católicos veneraban una reliquia falsa. Todo esto no tiene absolutamente valor científico alguno. Bueno, vamos a otra llamada. Muy bien, buenas noches. ¿Con quién hablo? Mónica Jiménez, buenas noches. Mónica, ¿de dónde nos llama? Bogotá. De Bogotá. Bueno, Mónica, vamos a bajarle todo el volumen al televisor, por favor. De esa manera nos escuchamos únicamente por el teléfono para que pueda tener pues mayor facilidad y nosotros también al escucharlo. Bueno, Mónica, adelante. Quiero preguntarle al padre cuál sería la razón que él como científico y bueno también como padre pues podría explicar el hecho de que nuestro Señor creara un cerebro tan grande en el ser humano y nosotros de esa porción tan grande, que son más o menos 1200, 1500 gramos, solamente, pues según han dicho muchos estudios, solamente el ser humano que más porción de su cerebro ha utilizado el 9%. Mi pregunta es, al crear nuestro Señor un cerebro tan grande, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos lograr para utilizar toda esa capacidad? Porque pues no sé, no creo que sea como coherente con el amor de Dios que semejante cantidad de cerebro esté desaprovechada y esté utilizada por nosotros. Bien, Mónica, tenemos una interferencia muy fuerte en su llamada, pero voy a ver, no sé, doctor José, si usted alcanzó a entender. Lo que entiendo yo, Mónica, es que la pregunta para el padre es ¿por qué Dios nos creó un cerebro tan grande cuando todo lo que se nos dice es que a pesar de tener una masa cerebral de esta porción, apenas utilicemos una mínima cantidad, y que si esto va coherente con el amor de Dios y en el momento de la creación? El cerebro es parte de toda la estructura humana, no es solo para pensar. El cerebro tiene que controlar todo lo que hace el organismo, controla los sentidos, controla todo lo que es el desarrollo del ser humano. De modo que no pensemos que el cerebro es inútil porque no lo usamos todo para pensar. Unos usan más, otros menos, pero de todas formas el cerebro hace falta y por eso tienen cerebro grande y mayor que el del hombre, por ejemplo el delfín, ¿no? El elefante tiene y el elefante más todavía. De modo que el cerebro es el órgano que controla el desarrollo del organismo y sus funciones, pero en el hombre es además el lugar donde se da una actividad nueva que utiliza el cerebro en parte, pero que se debe al espíritu. Y esto es exactamente lo que hemos dicho antes. Pero no pensemos que el número de células en el cerebro es el que determina
la inteligencia de nadie. Este es el caso del elefante, que puede tener unas 17 veces más grande el cerebro que nosotros, y sin embargo nadie ha visto que el elefante piense, ni calcule, ni decida con libertad nada, ¿no, padre? Eso es una manera de decir claramente que no basta simplemente con contar células, pero les voy a mencionar que hay casos en medicina bien conocidos de personas que tienen una enfermedad que se llama hidrocefalia, en que la mayor parte del cráneo está lleno de un líquido como agua, y un caso concreto del que tengo los datos de un estudiante de matemática pura, muy inteligente, que estaba publicando ya trabajos de gran valor en revistas profesionales en una universidad inglesa, resultó ser un caso de hidrocefalia, con una cabeza que parecía un poco mayor de lo normal, pero casi toda llena de ese líquido, y solo tenía la 10ª parte de la corteza cerebral normal. Bueno, padre, nos dicen que se nos está ya acabando el tiempo. Antes de terminarlo, una palabrita sobre Stephen Hawking, que ese científico aquí, para recordarle a nuestros teleamigos y teleamigas que dolorosamente ha estado sometido a una parálisis progresiva, está ya casi completamente paralizado en una silla de ruedas, inteligente por cierto, no lo negamos, aunque de pronto fantasea él, y tanto que en uno de sus últimos libros nos dice con cierta jactancia lo que, según se refiere, le dijo también la Plaza Napoleón: para explicar el universo no necesitamos de Dios, de la hipótesis de Dios. Y finalmente él, contradiciéndose, porque en una anterior obra, en un libro anterior, no lo descarta al menos de esa manera tan tajante, ahora pretende que el universo se hizo solo. ¿Será posible eso? ¿Qué le respondería usted a Stephen Hawking? Yo les diré que he leído el libro. Tiene 8 capítulos. En el primer capítulo lo único que hace es decir, sin razón alguna que lo justifique, que es una ilusión, que nosotros somos libres. Él dice que solo existe la materia, y como la materia tiene leyes fijas, entonces es una ilusión el decir que yo soy libre. Yo le preguntaría a él, o a cualquiera que lo diga: mire usted, yo le debo a usted $1000, pero por leyes físicas estoy determinado a no devolvérselos. Seguro que no le gustaría la respuesta. Seguro que no aceptaría esa excusa. La libertad humana es tan elemental que cuando a alguien que la niega se le dice: usted está hablando así porque está usted determinado a decir tonterías, dirá: no, que yo sé que esto es la verdad y lo digo libremente. Ah, de modo que usted libremente dice que no hay libertad. Eso es una estupidez completa. Pues sí. Eso es el primer capítulo del libro de Hawking. Siguen luego 6 capítulos que son simplemente de una popularización científica que no añade nada nuevo, pero donde dice ya, también sin razones, que tiene que haber un número infinito de universos. En física, lo que no se puede comprobar con un experimento no se considera ciencia. Otro universo, por definición, no es cognoscible, no se puede conocer. Por lo tanto, no se puede hablar de otros universos científicamente. Por último, en el capítulo final, dice que no solamente nuestro universo, sino esos otros infinitos universos aparecen espontáneamente de la nada por la fuerza gravitatoria. ¿Desde cuándo tiene la nada fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria se debe a las masas. En la nada no hay masas, no hay fuerza gravitatoria.
Es totalmente absurdo científicamente decir que de la nada va a ser posible extraer un universo por fuerza gravitatoria. No, en eso da pena hablarlo de esta manera, pero yo les digo a ustedes que si Stephen Hawking tuviese una salud normal, nadie le haría caso, absolutamente nadie. Pero como está en una silla de ruedas, entonces todo lo que dice llama la atención. Y sí, es admirable que siga todavía siendo capaz de comunicarse, pero eso no da valor a sus ideas. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero miren qué interesante. Resumamos, el universo fue creado, Padre, con una serie de condiciones, de parámetros, de constantes, dicen algunos, cuya convergencia, cuya armonía y cuyo fino ajuste de unas con otras es lo que ha permitido la vida. Eso se ha descubierto a partir más o menos desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, y se vienen descubriendo cada vez más constantes. Entiendo que hay cerca de 20 en este momento, es muy posible que se descubran otras, que nos van a mostrar que donde falle un poquitín siquiera la convergencia o esa armonía, ese afín ajuste, no existiríamos nosotros. Yo no estaría aquí hablándoles, ni ustedes estarían allá escuchándonos. ¿Por qué? Porque no sería posible la vida. Entonces, de eso se ha deducido lo que se llama, se ha denominado el principio antrópico, aquel que permite la existencia de vida inteligente y en concreto de nosotros aquí. Entonces, la gran interrogante es esta: si se reunieron todas esas condiciones en una forma tan súper, ultra, mega inteligente, es que no me dan los adjetivos para decirlo, súper y ultra inteligente, ¿eso pudo ser efecto del azar, de la simple coincidencia? Tonterías, ¿no es cierto? Entiendo que hay un cálculo que dice que eso sería algo así como 1 trillón de trillones, la posibilidad de que fuera únicamente efecto de coincidencias. Hablemos más bien de diosidencias. Las diosidencias quiere decir que ese ser que hizo un diseño inteligente necesariamente tuvo que haber creado el universo, y ese ser es indudablemente Dios. Bueno, mi saludo muy cordial al padre Carreira, este gran científico, sacerdote, pero lleno de sabiduría, que ha dedicado su vida precisamente a estudiar con profundidad, con seriedad, todos estos aspectos de la física, de la astronomía, de la cosmología, y que tiene la autoridad para hablarnos y decirnos y aclararnos tantas dudas que muchas veces los medios de comunicación en forma tendenciosa quieren presentar para socavar nuestra fe. Finalmente, lo que dice el Salmo, no me quiero despedir sin eso. ¿Qué nos dice este Salmo? A ver, el Salmo 19.1. A ver, ahí sí búscame. Muy bien, doctor. Porque es la despedida y es que nos sirva de meditación. Claro que sí, además para poder cerrar un tema tan interesante. ¿Me dice Salmo 19.1? Sí. Muy bien, dice, al maestro de coro, Salmo de David, los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Bueno, es eso, el firmamento y los cielos pregonan la gloria de Dios, gloria de un ser súper inteligente, de un ser infinitamente misericordioso y bueno, que quiso crearnos, repito, para compartir su vida eterna, infinita felicidad con nosotros, para regalarle a su Hijo bien amado Jesús la posibilidad de que se hiciera también hombre como nosotros, y haciéndose hombre como nosotros viniera a redimirnos, salvarnos y nos constituyera como reino suyo, y al final de la historia ese rey formidable va a tener una fiesta de bodas que va a durar por toda la eternidad. Bueno, hasta la próxima, y de nuevo gracias al padre Carreira, este gran científico, consultor de la NASA, profesor de varias universidades y gran sabio de sabiduría efectiva en estas materias.
Muy bien, un tema supremamente interesante. Un placer pues haber contado con su compañía. Por supuesto los invitamos a un próximo Café con Galat y no olviden escribir al correo uncafe@teleamiga.com. Hasta pronto. Un Café con Galat. Dale 15 minutos a la vida. Acompáñanos a la quinta marcha por la vida este martes 10 de mayo a las 11 de la mañana en la calle 12 con carrera séptima. Digámosle a la Corte que se equivocó. El aborto siempre destruye. Dile sí a la vida. Invita Unidos por la Vida. Teleamiga los invita a la peregrinación penitente a lo largo del río Magdalena los días 7 de mayo, Estrecho del Magdalena, 8, Neiva, 14, Girardot, 15, La Dorada, 21, Puerto Berrío, 28, Magengue, 29, Barranquilla, para que el Señor nos dé la paz y tomemos conciencia de cuidar los recursos naturales que nos ha dado, para evitar los desastres de la naturaleza. Teleamiga lo invita a rezar el Santo Rosario. Mayo, mes de la Virgen María. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Gracias. Por nada. Gracias, mi amor. Adelante. Gracias, Elaine. Adiós. Nos veremos pronto. Voy a arreglar unas cosas. Enseguida te Nos vemos en casa. Conduce con cuidado. Adiós.